Esa fue la idea de Aispuro, seguramente. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras. A ver, tenemos varios problemitas con esta ley. Creo que las definiciones más importantes estuvieron dadas en el Fondo Mexicano del Petróleo, y bueno, aquí tenemos simplemente la aplicación de estos recursos a partir de fórmulas. ¿Cuál es el principal problema que se detecta en esta ley? La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria surge con la idea de que el Estado mexicano tenga cierta disciplina fiscal, que obedezca a ciertos comportamientos que mantengan el equilibrio de las finanzas públicas. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que buscan es controlar cierto tipo de patrones en el gasto y los ingresos que registra el gobierno. La lógica hasta antes de esta reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria era que cuando caen los ingresos, ¿qué conducta debe tener el gobierno? Cuando se tienen excedentes, ¿cómo se regula el destino de esos excedentes? ¿Cuál es el cambio fundamental en esta ley? Que parece imperceptible. Que ahora, cuando caigan los ingresos, en lugar de obligar al gobierno a revisar su gasto, el gasto no productivo, el gasto corriente que puede ser recortado para meter a una disciplina fiscal, ahora el planteamiento es que en lugar de recortar, se recurra a las reservas del Fondo Mexicano del Petróleo. A ver, todo el debate siempre fue que esto era para despetrolizar las finanzas, para que dependiéramos menos de los recursos petroleros. Pero ahora se renuncia a la disciplina, a la necesidad de recortar y que el gobierno se ajuste ante una caída en los ingresos, y se le da una bolsa adicional emergente que viene, por supuesto, del petróleo. Entonces, en lugar de despetrolizarnos, garantizamos que vamos a seguir dependiendo del petróleo. Esto tiene un antecedente muy grave, que fue el año pasado. El año pasado, durante la aprobación o como parte del proyecto de ley de ingresos que se envió a este Senado de la República, se solicitó ampliar el déficit fiscal para el año del 2013, el año que estaba terminando, que había tenido una aprobación de determinado déficit y que ahora se pedía ampliarlo justo al final del ejercicio. Esto evidentemente lo que hace es meter incentivos perversos para que al final del año simplemente el gobierno en la ley de ingresos del ejercicio siguiente pues mande la cuenta de lo que le faltó, como el año pasado, regularízame 60,000 millones de pesos adicionales. ¿Por qué hizo eso el gobierno a finales del año pasado? Porque no se quiso tomar la molestia de respetar la ley de deuda, de gasto, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que lo obligaba ante una caída en los recursos recortar el gasto no productivo. Por ejemplo, el gasto en comunicación social y el gasto corriente de algunas dependencias. Para evitarse esa molestia ante la caída en los ingresos por la caída en la economía provocada por la propia Secretaría de Hacienda, entonces se le pasa la cuenta al Congreso para que se la firme.
Ese mecanismo es lo que hoy se pretende ya avalar de manera institucional y cambia de golpe la naturaleza de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Tenemos que quitarle eso de responsabilidad porque ya no tiene sentido. Supongamos, como ha ocurrido el año pasado y que tenemos una caída en el producto y que por lo tanto se caen los ingresos. ¿Qué pasa en la economía mexicana? Que las familias tienen que gastar menos, que las empresas tienen que ajustar sus planes de inversión, que tal vez aumente el nivel de desempleo y que en general todos los agentes económicos tengan que ajustarse el cinturón, salvo el gobierno. Para el gobierno, con esta ley, nunca va a haber crisis, nunca va a tener necesidad de apretarse el cinturón. Desaparece cualquier concepto de austeridad y de uso eficiente de los recursos. Aparece otra vez el criterio depredador y de gobierno voraz que pone por encima del bolsillo de las familias y las empresas mexicanas la caja del gobierno. Me parece el cambio fundamental en esta ley que deberíamos revisar. Podríamos discutir los porcentajes, las fórmulas de cómo se van a distribuir estos recursos, pero finalmente uno de los aspectos más importantes que se están planteando es este cambio en la dinámica que venía prevaleciendo, que ante una caída en los ingresos, pues se recortara, por ejemplo, el gasto en comunicación social. El año pasado no se hizo, se violó la ley, se violó la Constitución, hay una controversia constitucional que pusimos ante la Suprema Corte de Justicia, más de 40 senadores y senadoras de la República, que por cierto no ha sido resuelta. En el fondo, ¿qué es lo que busca el gobierno? Pues mayor libertad en el ejercicio del gasto, que puedan gastar prácticamente lo que quieran y aquí al final del año pues simplemente pasen la cuenta y el Congreso se las firme. La cuenta, por favor. Prueba de ello, hay otro artículo que comprueba. En la iniciativa del Ejecutivo había en el artículo 9 una redacción que decía lo siguiente: los montos de endeudamiento neto que proponga el Ejecutivo Federal al someter al Congreso de la Unión las iniciativas a que se refiere el artículo 10 de esta ley y los que apruebe el propio Congreso no podrán ser mayores al gasto de capital del gobierno federal y las entidades paraestatales, incluyendo a las empresas productivas del Estado en conjunto. Misteriosamente, esta fracción desapareció. ¿Por qué era muy importante esta fracción? Porque nos pone en línea con la definición de deuda pública que afortunadamente todavía prevalece en el artículo 74 constitucional, que es que el gobierno no puede endeudarse sino para proyectos productivos que generen ingresos. Quiero recordar que hay una propuesta de reforma constitucional para cambiar esta definición de deuda pública. ¿Por qué desaparece este artículo, esta fracción del artículo 9? Porque seguramente lo que sigue es presionar para que por fin se pueda salir adelante esa reforma constitucional, donde la definición de deuda pública se vuelve muy amplia, se vuelve muy generosa, se vuelve muy laxa y va a permitir entonces que la deuda pública esté financiando parte del gasto corriente. Entonces, tenemos que acotar esta definición. Creo que valdría la pena, en este caso sí,
aprobar lo que dijo el Ejecutivo, meter este párrafo para ponerle un candado al gobierno y que su endeudamiento no pueda ser mayor a su gasto de capital y ser congruentes con el artículo 74 constitucional. Por último, quisiera hacer una propuesta. Siempre hemos hecho propuestas en todo este debate. Me parece correcto que se saque de los indicadores de gasto corriente y de inversión los montos que van a comprometer las empresas productivas del Estado. Me parece que no tendría sentido ponerles esa camisa de fuerza y ahí coincido con la propuesta. Pero eso no puede eximirnos que seamos omisos de que sus balances, sus montos, tengan armonización con lo que pasa en el resto de las finanzas nacionales. Por lo tanto, proponemos que se elabore un índice de sustentabilidad fiscal. ¿Qué sería esto? Bueno, que no nada más salgan de las cuentas públicas los números de las empresas productivas del Estado, específicamente la inversión, y que pudiera alterar los balances de todo el Estado mexicano. No podemos ser omisos o esconderlos, sobre todo por la puerta que ha abierto el gobierno de empezar a registrar como deuda pública la gran cantidad de pasivos contingentes que tenemos, esa gran cantidad de deudas, de pasivos que se tienen escondidos hasta el momento debajo de la alfombra. Si se abre la puerta para la regularización, que hubo muchos argumentos diciendo que finalmente era deuda pública, incluso lo dijo el secretario de Hacienda, entonces la misma lógica operaría para los fondos de pensiones de los estados, de las universidades, de la banca de desarrollo y todos esos pasivos contingentes que no son visibles, pero sabemos que ahí están. Entonces tendríamos que saber cuántos son, tendríamos que contabilizarlos, tendríamos que sumarlos a los requerimientos financieros del sector público, teníamos que adecuar esa definición, tendríamos que incorporarlos a la cuantificación de pasivos contingentes y tendríamos entonces que hacer un índice de sustentabilidad fiscal, porque México no cuenta con un indicador que mida su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros a través del tiempo y que incluya los pasivos contingentes y también un indicador de solvencia fiscal intertemporal. La regla de balance estructural nos obliga a plantearnos la posibilidad de medir la capacidad que el país tiene de endeudarse en periodos de desaceleración, incluyendo los pasivos contingentes. Entonces, tenemos que empezar a hacer visibles la totalidad de los pasivos mediante el índice de sustentabilidad fiscal. Además, el Estado debe garantizar que en los periodos de recuperación será capaz de amortizar esos pasivos, incluyendo la totalidad de los contingentes que se incluirían en el índice de sustentabilidad fiscal. Entonces, estamos de acuerdo en que la propuesta que hace este dictamen en algunos casos específicos de cómo registrar ahora las cuentas de las empresas productivas del Estado, pero no estamos de acuerdo en que desaparezcan completamente esos indicadores y que los compromisos que vayan generando no se vayan reflejando en algún rubro dentro de las finanzas públicas nacionales. Entonces, ahí está la propuesta del índice de sustentabilidad fiscal y que regresemos a que esta ley sea una ley de presupuesto y responsabilidad, porque lo que se está planteando ahora es una ley que va a garantizar una mayor dependencia de los recursos petroleros y elimina cualquier requerimiento de austeridad
y ante cualquier caída en los ingresos públicos, el único que no va a sufrir en el país es el gobierno. Tiene garantizados más recursos, tiene garantizados que nunca va a tener que apretarse el cinturón como sí lo hacen las familias y las empresas mexicanas en el caso de una crisis económica. Muchísimas gracias.